Y ahora, por favor, les ruego que abran sus Biblias en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los fines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con la atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes,
porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y hasta 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y en él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oremos. Señor nuestro, hemos leído tu palabra y nos damos cuenta que debemos prestar atención, porque esto tiene aplicación a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a responder en nuestro corazón a tu palabra de forma coherente, consistente. Señor, rescátanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién eres? La gran cosa. ¿Solemos decir eso? No, es posible que varios de nosotros nunca haya dicho esas palabras. Yo soy la gran cosa. Claro, no lo hemos dicho. ¿Y lo hemos pensado? Y hay momentos que eso ocurre. Hay momentos en que sobresales en algo, a veces a propósito, a veces te llega de por sí, en una forma que ni entiendes, pero te sientes la gran cosa. Hay un tiempo en que, en palabras del Señor Jesús, la hierba florece, y en ese momento, que a veces dura horas nomás, ¿no? Es la gran cosa. De vez en cuando te va bien en los negocios y dices, esto es una curva ascendente y así va a seguir. He demostrado una gran inteligencia y puedo hacerlo y ahora lo voy a hacer. O te das cuenta, como una niña hermosa que eres, que pasas por la calle y los hombres te miran y suspiran. Y tú piensas, soy la gran cosa. Quizás en mejores palabras, no te preocupes por las palabras, pero es el concepto. ¿Ya? Estoy en el top. Quizás eres un campeón en alguna disciplina y todos te admiran. Bueno, difícilmente alguien podría equipararse a Nabucodonosor. Era el rey. Era el rey que en realidad el nombre más apropiado es el emperador. Él designaba a los reyes locales en los reinos circunvecinos.
Así que tenía un poder superior al de los reyes simplemente. Han habido a través de la historia de la humanidad reyes diversos, pero difícilmente alguien de tanta gloria como Nabucodonosor. Ahora, veamos las palabras que él utiliza en cierto momento cuando dice: ¿no es esta la Babilonia que yo he construido? Yo lo he hecho con el poder de mi brazo. Hermanos, hay diferentes glorias, pero si hay una gloria que está cercana a ser merecida, es de alguien que logra por sí mismo construir algo. En el History Channel, en la televisión, hay un programa que es de hombres sobresalientes en el siglo pasado, ¿no? Creadores de imperios económicos, ya, forjadores de conglomerados, de empresas tan exitosas que en cuestión de años llegan desde no existir hasta imponerse en medio de la industria y hacen que el comercio internacional dependa de ellos, porque saben ver las circunstancias y las posibilidades. Y entonces dicen: yo lo hice. ¿Y es verdad? Sí, es verdad parcialmente, ¿no? Relativamente es verdad. Miren, todo este asunto comienza milenios antes de esta situación en la que está relatada esta historia de Nabucodonosor y Daniel y todo eso. En el mismo lugar, el hombre postdiluviano decidió hacer algo por sí mismo, establecer algo. Y entonces tomó consejo. Los hombres dijeron: hagámonos un nombre. Y nosotros podríamos decir: ¿qué significa? ¿No? Es lo mismo que 4 amigos dicen: formemos un club. ¿Y qué nombre le vamos a tomar? No, no es eso. Es algo más profundo. Hagámonos un nombre significa vamos a dar un paso adelante. Es exactamente lo que pensaron los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos el eslabón siguiente en la cadena de la evolución. Estamos yendo hacia el superhombre. ¿Cuál es el nombre bíblico de ese pecado? La soberbia, sí. Que a veces se usa en forma sinónima, la altivez. La altivez. Y según Proverbios, el pecado número 1 en cuanto a lo que aborrece Dios es ese pecado, la altivez. Dice que Dios aborrece los ojos altivos. Los ojos altivos es solamente una forma de decir el pecado de la soberbia. La tentación se presenta tal como la presentó Satanás, presentado como la serpiente en el capítulo 3 de Génesis, cuando habló con la mujer. Y le dijo: no va a ser como tú estás diciendo.
Mira, lo que tienes enfrente es la posibilidad que tú y tu marido sean como Dios. A nosotros eso nos parece tan alto, tan lejano, que ni siquiera hay de qué preocuparse, ¿no? ¿Quién podría de entre nosotros pretender eso? Así, pero en ciertas circunstancias, eso es lo que pretende el hombre. Eso es lo que asume el médico que te dice, bueno, francamente, yo no le doy a usted ni 2 semanas de vida. Un ratito, ¿tú me das vida? Es la actitud que adopta el acreedor cuando ve que el deudor ya simplemente no puede. No puede. Y él se siente tan arrogante, tan superior, tan poderoso. Esa tentación, serás como Dios. Satanás ha mantenido solamente dándole un cariz diferente, una forma diferente, pero la tentación está ahí. La historia es muy sencilla en este caso, ¿no? Es Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que había demostrado una habilidad política y guerrera sin par en su tiempo. Ya para este tiempo había vencido a los egipcios, que eran el otro poder grande, ¿no? Ya los venció y los conquistó. No se estableció en Egipto, pero ya los egipcios no eran rivales para él. Había vencido a los hititas. Y hasta donde se podía ver, todo el mundo le pertenecía. Si estuviéramos con Nabucodonosor y le dijéramos, o si le preguntáramos, ¿quién eres? Y él nos dijera la gran cosa, como ahora nosotros, ¿no? Tendríamos que cerrar la boca y decir, sí, pues es la gran cosa. Es el hombre más poderoso y tiene a su servicio a los más sabios. Ha construido una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Es la gran cosa. Sí, pero ¿por qué nos cuenta esto? Miren que este capítulo está redactado en primera persona por Nabucodonosor. No es Daniel el que está contando. Ya, tal vez Daniel ha hecho el trabajo editorial o algo así para poder incluirlo en su libro, pero el que está presentando el asunto es el mismo Nabucodonosor. Y comienza justamente aclarando eso. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. La gran cosa. Justo en el momento en que más insensatamente él se jacta, en ese momento le es anunciado el juicio. Él es quitado del trono porque perdió la razón.
y lo excluyeron del gobierno y aún de tener un lugar entre los hombres. Tuvo que ir por un tiempo a vivir como las bestias, dice. ¿Cómo? A la intemperie. Y comer hierba. ¿Se acuerdan? El primer capítulo comienza con ese problema, ¿no? De que a los jóvenes judíos les dijeron, tienen que comer la comida del rey, es decir, la mejor comida. Si mezclamos los pasajes, sería, pueden comer hierba. Ellos escogieron comer verduras, hortalizas. Pero ahora la comida del rey le es quitada y tiene que comer como las bestias, en sus propias palabras. Dice, fue quitado de entre los hombres, te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Se sobreentiende que son 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que tiene dominio en el reino de los hombres. El Altísimo es Dios. Y a quien quiera, Él lo da. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba. Entre paréntesis quiero mencionar que ese se mojaba es, en la traducción a la Septuaginta, que es en griego, se bautizaba. Ya es literalmente esa palabra, se bautizaba. Mostrando que en el Antiguo Testamento el hecho del bautismo significa recibir agua desde arriba. Es decir, le era rociada el agua, que es la forma correcta del bautismo, tal como se puede evidenciar en todos los otros pasajes donde se usa en griego, porque en hebreo no hay. El significado es ese, recibir agua de arriba. Dice, eso le ocurrió a este Nabucodonosor y yo creo que está presentado en el extremo de todo, ¿ya? El extremo de la gloria que había alcanzado y el extremo de la humillación, como una bestia. Creo que a todos nosotros nos ocurre que encontramos de vez en cuando a alguien en la calle, generalmente por borrachera, ¿no? Alguien que ha bebido tanto y ya no puede volver a su casa, si es que tiene casa, y se queda tirado en la calle. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Claro, estamos viendo una persona, ¿no? Pero ¿qué vemos? ¿Qué fenómeno? ¿Estamos viendo miseria o no? Un hombre que ya quedó en la calle y ahí a veces se mueren, ¿no? Se mueren de frío o por efectos del alcohol, mueren. Y qué triste, ¿no? Qué condición. Bueno, lo que experimenta Nabucodonosor no es mucho mejor, en realidad está ahí sin razón. Pero esto es lo interesante. ¿Qué tal si un amigo que tú quieres te encuentra en la calle? No estás borracho, nada, estás pasando nomás. Te saluda y te dice, ¿y cómo te ha ido, loco?
Los argentinos usan eso, ¿no? Se saludan así y una de las cosas que suelen decirse el uno al otro es loco. Pero el uno le dice loco y el otro le contesta fiero o no sé, o negro, no sé, alguna cosa así, ¿no? Que son simplemente recursos que usan para no reconocer que se olvidaron el nombre del. ¿Qué haces, loco? Pero que un amigo te salude como loco, ya, pero si después otro te pregunta, ¿y cuándo enloqueciste? ¿O desde cuándo te patina? Ahí dices, molestoso, ¿no? Y hay chistes sobre el asunto, ¿no? ¿Se acuerdan de Carlos Carrasco que nos contó del demente? No había de chocolate, solo de mente. Pero si alguien deja ver que realmente cree de ti que eres un loco, ¿qué tal? Ahora, muchas de las esposas aquí presentes creen que su marido es un loco al manejar, ¿no? Al conducir. Dice, este maneja como loco. Y algunos lo toman como halago más bien, ¿no? Ah, qué macho que manejo así tan rápido. No se hacen problema con eso. Pero si eres el gerente en una empresa y decides hacer algo y tu asistente te dice, ah, bueno, está bien. ¿Y alguna otra locura se le ocurre? ¿Qué tal? ¿O qué tal cuando te quieres casar y el que pretendes que sea tu suegro te dice, ¿qué te quieres casar con mi hija? ¿Estás loco? Lo cierto es que en algún momento de la vida tú llegas a dudar de tu propia razón, ¿o no? Esto no puede ser. Hermanos, ¿sobre qué bases podemos afirmar que somos cuerdos? Conste que para ser anciano en la iglesia de Jesucristo hay que ser cuerdo. O sea, es uno de los requisitos, ¿no? Para los ancianos. Hay que ser cuerdo. Y si en la entrevista del comité de nominaciones te preguntarían, ¿y usted es cuerdo? Y tu esposa dice, es cuerdo, pero alocado. Alocado. ¿En qué consiste tener cordura o haber caído en la locura? ¿En qué consiste? Este es el asunto en términos sencillos, ¿ya? Sí, por favor, traten de mirar a su alrededor. ¿Qué es lo que ven? Vamos a prestarnos una palabra por un momentito, ¿ya? Vemos la realidad. El ver la realidad es lo que te permite captar el aquí ahora, que responde al cuándo, el cómo. Y si alguien te dice, detente, no te muevas, para ti es muy fácil porque estás sentado en una silla cómoda, así es, entonces, captas eso.
El problema es cuando, pasando el puente de la fantasía, llegas a creer que la realidad es otra cosa, es diferente a lo que estás viviendo. Les doy un ejemplo. ¿Ya? Eres un adolescente que sueña con que tu papá te preste el auto. ¿Ya? Estás en esa etapa en que ya quisieras salir conduciendo tú mismo, ¿no? En vez de que te lleven. Eres chico todavía, no tienes permiso, y no sabes. Pero entonces, en ese tu sueño, que es una fantasía, te acomodas en la butaca de la computadora, ahí en el asiento, y cierras los ojos y dices, estoy conduciendo, y agarras un volante imaginario y empiezas a conducir. A muchos niños les pasa eso, ¿no es cierto? Quieren ya conducir. Y haces los ruidos del auto. Ya como que el auto está ronroneando o está rugiendo, y hasta puedes pensar, estoy conduciendo un auto de carreras. Y por unos instantes estás conduciendo. Pero esa fantasía ha dejado detrás de sí un resabio, un recurso de razón, porque tú sabes que no es verdad. Porque si terminas de creer tú mismo en tu fantasía, esa es locura. Dos locos están en un manicomio y el uno le dice al otro, vieras lo que he conseguido. ¿Qué dice? Una linterna. ¿Y de qué nos sirve una linterna? Aquí hay luz, no hay problema. No, le dice, cuando apaguen las luces, yo voy a encender y el haz de luz se va a apoyar en la pared, en el muro, y tú puedes trepar por el haz de luz y sales. Dice el otro, ¿y si me apagas cuando ya esté arriba? Ahora, el chiste tiene su sentido porque esa es la locura. Pasar del grado de fantasía a creer que es la verdad. Entonces hay ese momento en que no estamos seguros de cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Eso le pasa al enamorado. Está enamorado por un tiempo y va creando fantasías en su mente. Y ve signos en su amada o su amado que no está lanzando. Una sonrisa de amistad lo entiende como un coqueteo. ¿Por qué? Porque su ansiedad le traiciona y su fantasía está en algo que no corresponde a la realidad. Nabucodonosor no tenía una fantasía, tenía un palacio de verdad y tenía un imperio que gobernaba, era de verdad. Pero era físicamente cierto, pero cuán sólido era, cuán real era el poder que él tenía y la gloria de la que se jactaba, cuán pesada era. Ahora quiero aclarar. La palabra para gloria, doxa en griego, en hebreo es yahá, que quiere decir peso. Así que gloria y
peso es la misma palabra. Manejando ese juego de palabras, el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, en el peso de su gloria. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir con todo esto? La realidad es aquello que es como realmente pretendemos ver. La forma en que nos conectamos con la realidad y que podemos abrazarla, es decir, podemos tomarla, recibirla, es por la verdad. Y por eso la insistencia del Señor Jesús para que hablemos verdad los unos con los otros. ¿Se acuerdan, Efesios? Cada uno hable con el prójimo verdad. ¿Por qué? En nuestros tiempos de relativismo, es decir, en el posmodernismo, eso casi no tiene sentido porque cada uno dice, yo tengo mi verdad. Y se usa como un sinónimo para no decir tengo mi versión. Pero tu versión es una versión, no es la verdad. La verdad es una sola. Y cuando nosotros disponemos nuestra mente y corazón para acatar la verdad de Dios, nos quedamos cara a cara con Jesucristo. Él es la verdad. Pero cuando en vez de decir la verdad mentimos, decimos algo que nos convenga, que suene bien, pero que no es, entonces hemos perdido la verdad y hemos perdido la facultad de captar la realidad. Tenía Nabucodonosor un imperio, un palacio y todos lo que le podía producir placer, honra y gloria y todo. ¿Tenía en realidad? Sí tenía. Pero no tenía la facultad de ver que quien realmente gobierna todo eso no es Él, es el Altísimo. Y cuando estás apoyado en aquello que crees que es la verdad y no es porque no estás viendo bien, siempre te puedes dar un buen porrazo. Estamos conectados con la realidad, pero no por la verdad, sino por algún tipo de fantasía que ha crecido en nuestra mente. Y hay elementos materiales que son parte de la realidad y que nos llevan a las conclusiones equivocadas. Pero nos falta el elemento concreto de la verdad de Dios, que es Jesucristo. Y solamente si tenemos a Jesucristo en su lugar, en el centro de nuestro corazón, que es el centro de nuestra cosmovisión, solamente entonces podemos captar la realidad. Reconocer que el Altísimo es el que gobierna todo. De Él dependemos. En sus manos estamos. Y estamos mucho más seguros que si estuviéramos rodeados de ejércitos dispuestos a pelear por nosotros. No hay otra seguridad que estar en las manos de Dios. Y la forma de entrar a esa posición es por la fe en Jesucristo y por la actitud correcta. Otra vez, el versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Alcé mis ojos al cielo.
para reconocer a Dios, para hablar con Dios. Entonces la razón vuelve a tu mente. Y la evidencia de eso es lo que dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Aquí está diciendo palabras a las que estamos acostumbrados, pero que quizás no hemos reflexionado suficientemente. ¿Qué significa? Alabé y glorifiqué es una composición de términos que solamente se pueden usar cuando la corporación, que es la iglesia, está compuesta y juntos nos presentamos ante Dios para alabar y glorificar su nombre. Hay ciertas palabras que solamente admiten un sujeto comunitario, y este es el asunto. ¿Puedo alabar a Dios solo? Sí, puedo. ¿Y puedo glorificarle? Sí, pero la composición de esos términos solamente se pueden hacer en iglesia. Cuando terminamos el culto nos tomamos las manos, ¿no es cierto? Y recibimos la bendición. Eso significa: estoy siendo parte de un cuerpo, porque solamente en esa forma corporativa puedo adquirir la posición correcta, alabar a Dios, glorificarle. Entonces estoy cuerdo. Entonces estoy en las manos del Señor. Oremos. Oh Señor nuestro, somos locos al desafiarte. Somos locos al olvidarnos de ti y atribuirnos a nosotros mismos el mérito por lo que hemos conseguido, por lo que tenemos, por lo que sabemos. Señor, todos nosotros solemos escuchar al enemigo y llegamos a pensar que podemos ser como tú. No es verdad. Somos criaturas nomás. Somos seres humanos en tus manos. Nuestra salud está en tus manos. Nuestra razón está en tus manos. Nuestra integridad está en tus manos. Señor, tú eres Dios. Y nosotros no. Ni queremos ser. Señor, porque a ti te corresponde el trono. Y nosotros ya somos bienaventurados al poder levantar nuestras manos y darte gloria y honra. Y reconocer que tú eres el Altísimo y no hay otro. Señor, esta mañana al leer el Salmo 94, todos nosotros hemos sido bendecidos al decir las palabras correctas y darte gloria. Bendito sea tu nombre. Señor, sin embargo, estamos orgullosos, estamos muy orgullosos por nuestro gran Rey, nuestro gran Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. Jesús es el motivo de nuestro orgullo. Gracias. En su nombre te hablamos. Amén.